Esta presentación ya la subí a la plataforma, así que la tienen disponible. Y vamos a ver dos flujos de trabajo. Una, dentro de todo, moderna, o digamos que está siendo popular últimamente. Moderna en el sentido, no tanto porque hace varios años que la idea está presente, simplemente que se llevó esa funcionalidad a Git. O sea, no tiene un origen en Git, sino en otros estilos de trabajo. Pero se la adaptó a Git. Y otra basada en inclusive algo más moderno y más ágil. Pero son dos estilos de trabajo. Vamos a empezar con Git Flow, que es un estilo de trabajo un poco más estructurado en el sentido de que hay ramas definidas, cada una de las ramas tiene su aplicación. Trabajar sobre esas ramas requiere un cierto nivel de estructura en cuanto al proyecto. No todos tienen los permisos para modificar el repositorio, pero bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y en GitFlow principalmente, no me voy a poner en detalles de quién lo hizo, cuándo, esos detalles, porque la verdad que eso se puede leer. Aparte, simplemente me voy a centrar en la funcionalidad y cómo uno lo puede utilizar. En GitFlow lo principal es crear dos ramas principales, ¿sí? Una que se va a llamar main. Es tener la rama principal main en donde se van a hacer todas las nuevas versiones del proyecto, ¿sí? Cada vez que se lance una nueva versión, va a estar sobre la rama main. Ese es el único objetivo que tiene la rama main aquí en color celeste, ¿sí? Acá estamos viendo por lo menos que va tomando distintas versiones, versión 0.1, 0.2, la versión 1. La única utilidad que tiene es solamente para los commits que están presentes sobre esta rama, van a ser aquellos para nuevas versiones de nuestro proyecto. Por otro lado, va a haber una rama secundaria, pero igual de importante que main, que se le va a llamar develop, o sea, desarrollo. Main, si lo traducimos, es principal, y develop de desarrollo. Esta rama de desarrollo sí o sí se va a desprender de la rama principal. Y sobre esta rama se van a ir haciendo todos los cambios o todo el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Todo sobre esta rama. La única utilidad que tiene main es para tener los commits de las nuevas versiones y en desarrollo es donde van apareciendo todos los commits o todos los subsiguientes commits cuando vamos agregando funcionalidad. ¿Sí? Esas son las dos ramas principales. No son las únicas, tienen muchas más, pero el proyecto empieza con estas dos ramas ya creadas. La main, que únicamente la vamos a utilizar para poder indicar cuáles son las nuevas versiones, y la desarrollo, donde uno va agregando todos los commits con los cambios que va realizando. Pero esos cambios se van a hacer de manera ordenada sobre la rama de desarrollo. Y se va a utilizar otra rama que se le va a llamar de feature o de función, ¿sí? O de característica. Cada nuevo desarrollo que le hacemos al proyecto se va a hacer sobre estas ramas. Esta rama feature que está en color verde. O rama de función, si queremos llamarla para la traducción. Y esta rama de función se va a desprender sí o sí de la rama develop, de la rama de desarrollo. O sea que cada vez que nuestro proyecto le queramos agregar una nueva funcionalidad, vamos a crear una nueva rama que va a surgir a partir de la rama develop, de la rama de desarrollo. Vamos agregando los distintos commits para ir trabajando esta nueva funcionalidad, y una vez que esté lista esa funcionalidad, se va a fusionar con la rama develop. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Este commit que vemos aquí en la rama de desarrollo es un commit de fusión entre lo que se va haciendo con la función de otras funcionalidades que se van implementando y esta otra funcionalidad que acabamos de crear. Y la idea es que cuando esté esa funcionalidad lista, ya probada o no a medio hacer, se le va a agregar a la rama de desarrollo. O sea, si está incompleta todavía la funcionalidad en el que todavía nos falta agregar
cierto desarrollo o todavía no está bien hecha las pruebas, si aparecen errores, etcétera, en ese momento todavía no están en condiciones de incorporar a la rama de desarrollo, y mucho menos a la de main. Pero este es un estilo de trabajo que propone, es muy estructurado, como pueden ver, una rama para cada cosa, y tiene mucho control de lo que se va haciendo. Acá vemos una rama de función aquí abajo en el que todavía se está desarrollando, todavía no está hecha la fusión con la rama de desarrollo, y está así porque todavía no está terminada esa funcionalidad. Cuando esté terminada y probada, recién ahí se va a agregar a la rama de desarrollo. Esto, una de las pequeñas desventajas que tiene esta manera de trabajo, es que justamente se van creando ramas de largas, o sea, de larga duración, porque si no se termina su funcionalidad o lo que sea, no se va a incorporar a la otra rama, entonces queda ahí pendiente de desarrollo. Una vez hechos los desarrollos, una vez hechas las funcionalidades, se pasan y está listo para crearse una nueva versión. Se crea otra rama más, en este caso es la rama release, en este color se podría decir verde agua. Es una rama que se va a desprender también de la rama de desarrollo, y es una rama que está destinada a crear o preparar la nueva versión, ¿sí? La próxima versión de nuestro proyecto. Entonces, una vez que se crea esta rama de la nueva versión, la que vendría a ser la versión 1.0 en este ejemplo, nosotros lo que vamos a ir haciendo una vez que se crea esta rama es ir agregando commits, o todos los cambios que va a hacerse en esa rama van a ser únicamente para arreglar problemas de las nuevas funcionalidades que puedan aparecer. O sea, la idea de esta rama no es la de corregir, perdón, la de implementar otras funcionalidades más, no, sino las funcionalidades que hasta este punto alcanzó la rama de desarrollo, ya se consideran listas como para que estén, para ser lanzadas con una nueva versión. Entonces lo que, ¿sí? Puede ser que sea como, por decirlo así, una fase beta, aunque se Sí, corrigen los últimos motores. sí, vendría a ser un pre-release, como una beta, como vos decís. Algunos le dicen pre-release, versión beta, como vos decís. Una versión previa a la de desarrollo, en donde se congelan la implementación de nuevas funcionalidades. O sea, no se agrega nada nuevo al proyecto, simplemente lo que se hace es corregir errores en el funcionamiento o en los testeos que se hagan en esa etapa. Esa es la única utilidad que tiene esta rama. Y bien, como dijiste, es como una versión beta. Pero le llaman rama de release, la rama para hacer la, la nueva versión. Entonces, en esa rama, cada vez que hagan pruebas sobre el código que ya está congeladas las funcionalidades, si aparecen errores, se corrigen, bueno, se va trabajando, y una vez que está listo, se hace la fusión. Esta es la fusión, que me fusiona esta rama con esta otra rama, y se crea la nueva versión, la 1.0, una vez que está todo probado. Y al mismo tiempo, necesitamos fusionar a la rama de desarrollo lo que se agregó en esta nueva versión. Porque, por ejemplo, si se agrega un commit para solucionar algún problema que apareció durante el testeo para esta nueva versión, seguramente va a ser útil para lo que se fue desarrollando. Entonces hay que agregar hay que fusionar de nuevo a la rama develop esos cambios que se hicieron a la rama de release, la rama de lanzamiento o de publicación. Entonces acá hay como dos fusiones, uno para la rama principal y otro para la de desarrollo. No quita a que no se pueda seguir desarrollando estas funcionalidades, por ejemplo. También se pueden seguir desarrollando esas funcionalidades. También pueden, a partir de esta, crearse otra rama de funciones, de feature, con otras funcionalidades que se empiecen a realizar, pero no van a estar disponibles para esta nueva versión.
Esto seguramente va a estar disponible para futuras versiones que se van a agregar más adelante. Pero para la actual, porque se decidió congelar el código en ese punto, esto no va a formar parte, sino tal vez más adelante. Pero debería incorporar cambios que pueden aparecer en estas otras ramas. Así que seguramente cuando quiera fusionarse a la rama de desarrollo, ahí van a aparecer problemas de fusión o lo que fuere y se tienen que resolver y aparece un nuevo commit que me junta la rama de desarrollo con la rama esta de la nueva función. ¿Sí? Da cierta flexibilidad para un grupo de trabajo, pero también le da mucho orden. Eso es lo que tiene esta función, es muy estructurado. ¿Qué es? Es sencillo, ya vamos a ver un listado de ventajas y desventajas de estos dos, pero tienen lo suyo. Después, para este tipo de flujo de trabajo, pueden ocurrir, y suele ocurrir, es que tengamos algunas fallas, ¿sí? Esto que le llaman hotfix, que son soluciones de mantenimiento o de corrección de fallas o lo que fuera, ¿sí? Tal vez una versión que fue liberada, hay algunas pruebas que no se tuvieron en cuenta y el programa tiene alguna falla y hace falta corregirla de manera inmediata o lo antes posible. Entonces, hotfix va a ser otro tipo de rama más, en este caso de color naranja, en el que se va a desprender en este ejemplo de la rama principal, de la rama main. No va a desprenderse de la rama de desarrollo, porque justamente la función de esta rama es la de darle soluciones rápidas al problema que está teniendo una versión que ya se está usando. Entonces, se crea rápidamente una rama hotfix para la versión, en este ejemplo, la 0.1, y se da solución a esa falla y ahí nomás se lo fusiona con la rama de desarrollo dando una nueva versión, ¿sí? Una versión 0.2. Que esta 0.2 tiene una solución al problema que ocurrió en la 0.1. Pero al mismo tiempo, ya que es una solución que afecta a la versión principal, seguramente puede estar afectando a la versión de desarrollo, así que también hay que fusionarse con la rama de desarrollo en ese punto. Y esta rama hotfix es la única, aparte de develop, que se desprende de la rama principal. Todas las otras ramas se desprenden de la rama de desarrollo, ¿sí? Las de funcionalidad y las de lanzamiento. Si a futuro ocurre un problema en esta versión, en la 1.1, y seguramente va a haber que crear un commit que llegue a solucionar ese problema y luego se lo fusiona con la rama principal. En este caso, la 1.1, por ejemplo. Versión 1.1 se va a funcionar con esta rama y lo va a funcionar con esta y con esta otra. Y por supuesto, develop deberá fusionarla también con esta otra, con esa solución que se hizo en el momento. Pero hotfix, la idea, como les digo, es reparar algún problema concreto que haya sucedido en las versiones principales que no se pudieron detectar durante el desarrollo. Eso pasa, y pasa más seguido de lo que uno piensa, pero es atacar ese problema y liberar la nueva versión lo antes posible eh, para que el cliente no tenga ese problema. Y por supuesto también en la rama de desarrollo para que en los futuros desarrollos no aparezca esa falla. Bien, ¿alguna duda con este esquema de trabajo? No, profe. Bien. Algo a tener en cuenta. Aquí ya están todas las ramas de desarrollo, ¿sí? Las que propone este flujo de trabajo. Rama principal, en donde está todo el proyecto, todas las nuevas versiones salen a partir de esa rama. La rama de desarrollo, es una rama secundaria, pero es donde está la mayor actividad
de los commits, de todos los cambios que se van haciendo. Se desprende de una nueva versión, ¿sí? Cada nueva versión, en este caso la 0.1, va a desprender una rama de desarrollo, ¿sí? Una nueva rama de desarrollo. Por ejemplo, en la primera versión, perdón, acá en la 1.1, aquí es donde se vuelve a juntar con la rama de desarrollo y se continúa el desarrollo, ¿sí? Justo cuando se hace esta nueva versión, la última versión. Fíjense que acá se desprende esta rama de desarrollo para la nueva versión 1.0, no se desprende directamente de la rama principal, sino que se desprende de la rama del lanzamiento. Porque justamente este commit lo único que hace es una fusión entre los dos, pero seguramente en caso de haber conflictos, se va a priorizar el contenido de esta nueva versión, porque es justamente la nueva versión. Seguramente va a haber problemas de fusión y va a haber conflictos, pero se resuelve siempre para el lado de la nueva versión, porque es justamente el cambio que queremos hacer. Y a partir de ese cambio es donde nosotros creamos la nueva versión de desarrollo, la nueva fusión, la nueva rama de desarrollo, la continuación de la rama de desarrollo, perdón. Y con esto es otro. Bien. Entonces, para resumir, ¿cómo podríamos trabajar con este tipo de desarrollo? En primer lugar, se crea una rama develop a partir de la main, de la principal. Luego, se crean una rama release a partir de la develop. Esto es, cada vez que tengamos listas, ya estén completas las funciones para poder agregarlo. Luego se crean ramas feature a partir de la develop. Esta rama feature va a ser las que van a crear las nuevas funcionalidades. Es donde realmente se va a hacer el desarrollo del proyecto, ¿sí? Porque este implementa una funcionalidad. Y es un esquema de trabajo ordenado en el sentido de cada nueva funcionalidad es para atacar una funcionalidad en específica. No es para desarrollar muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? La idea es, cada vez que se ataca o se desarrolla una función, es para desarrollar una parte del proyecto, ¿sí? Algo que ya esté pensado o algo que se esté necesitando que tenga el proyecto. Pero es algo concreto y algo en particular. La idea no es modificar todo el proyecto para atacar muchos problemas o muchas funcionalidades. La idea es, en una rama de función, un problema a tratar de resolver o una nueva funcionalidad que quiera hacer nuestro proyecto. Acá, cuando se termina una rama feature, una de función, se fusiona en la rama develop. Es justamente este ejemplo de aquí. La rama de función que tenemos aquí abajo todavía no está terminada, por eso todavía no se acopla a la rama de desarrollo. Cuando la rama release esté lista, se fusiona en las ramas develop y main. Cuando una release está lista, se fusiona en las ramas develop y main, que es justamente lo que hemos visto aquí. Cuando la rama release está lista, luego de todos los desarrollos que se hicieron anteriormente, se fusiona con la rama develop, ¿sí? Por cualquier cambio que se haya desarrollado aquí, alguna fallita o algo que se haya encontrado, y después se fusiona con la rama main, con la rama principal. Y ahí se le coloca la etiqueta indicando la nueva versión. No hemos hablado de etiqueta, pero es algo relativamente sencillo y se crea con un comando muy simple. Las etiquetas son referencias a distintos commits. O sea que yo puedo tener una etiqueta que me está apuntando a este commit o esta etiqueta que apunta a este commit. Antes, cuando hablábamos de ramas, etc., el nombre de la rama en sí me apuntaba a un commit en específico. Pero cuando vamos agregando commits, esa rama o ese encabezado de la rama se va desplazando. Y no tenemos una referencia a commits anteriores,
si necesitamos hacerlo, como por ejemplo indicar la versión del archivo. Entonces lo que se crean son etiquetas que simplemente son referencias a commits y nos sirven de guía para poder referenciar ese commit sin tener que especificar todo el número de la suma de verificación. Todo el checksum que tiene el commit es largo y en lugar de eso podemos utilizar una etiqueta. Y justamente sirve, en este caso serviría para que para cuando ya tenemos fusionada la rama develop, la nueva versión, y tenemos creado la versión 1.0, y si surge algún problema que tenemos que hacer algún hotfix, el hotfix lo podemos crear, la rama hotfix la podemos crear a partir de la etiqueta de esta versión. Entonces esta etiqueta nos va a referenciar a este commit. Entonces cuando yo hago un git branch para crear una nueva rama, yo lo puedo hacer a partir de una etiqueta. ¿Sí? Yo también le puedo especificar ese comando. Incluso si estamos parados en otra etiqueta. Hacemos un git checkout -b, tanto, y le especificamos de dónde lo va a crear, y podemos utilizar una etiqueta que está haciendo referencia a ese commit. No es una rama, sino que es simplemente una referencia a ese commit. Rápidamente vamos a ver cómo creamos etiquetas, pero no tiene ninguna complicación. Bueno, y cuando la rama release está lista, se fusiona la rama develop y main, que eso lo expliqué al último. Si se detecta un problema en main, se crea una rama hotfix a partir de main. ¿Sí? Justamente esto último que vimos aquí. Si hay un problema con la versión que se está usando, se crea una nueva rama, se soluciona el problema y se fusiona con esta nueva versión y con la rama de desarrollo. Hotfix aprende. Una vez terminada la rama hotfix, esta se fusiona tanto en develop como en main, como habíamos visto. Aquí tenemos un resumen de cómo interactúan todas estas ramas. Por lo general, estas ramas, aparte de tener el nombre hotfix, le ponen un nombre concreto porque, por ejemplo, hotfix de la versión 0.1. Entonces, como nombre de la rama, le suelen poner hotfix guión 0.1, como para decir que es hotfix de la versión 0.1. Si hay un problema con la versión 0.2, podrían poner hotfix guión 0.2. Que también se puede utilizar no solamente un guión, sino también una barra. También se le puede poner como nombre a la rama una barra, pero hay que ponerlo entre comillas. Lo mismo bueno, release, cuando se está pensando en la versión 1.0, se pone release barra 1.0, por ejemplo. Y ya sabemos que esa rama es para la release que está en 1.0. Una vez listo, ya se puede borrar esa rama y después, o dejarlo apuntando a este último valor, y después trabajar en el resto. Entonces vamos a tener un proyecto con muchas ramas: hotfix, release, feature, etc. Algunas ventajas de este flujo de trabajo es que se utiliza cuando se gestionan proyectos de código abierto. O sea, aquellos proyectos en donde el código fuente está disponible en Internet y cualquiera puede descargarlo y modificarlo y poder modificarlo en su propia máquina, por supuesto, y después enviarle lo que ustedes hicieron al desarrollador principal. Este presenta una gran ventaja porque permite el control de ese proyecto, sobre todo si el proyecto es grande. Entonces, cuando tenemos un proyecto que está abierto a la comunidad, conviene este tipo de trabajo porque está todo organizado. Sabemos cuándo hacer una nueva versión, de dónde sacar los nuevos desarrollos, solucionar problemas que tengan en las versiones principales, etc. Permite mucho el control de lo que se está desarrollando. Y sobre todo cuando hay desarrolladores principales. Por lo general, estos tipos de flujo de trabajo no se les da el acceso al repositorio a todos los participantes. Solamente a un grupo de personas, como vimos anteriormente. Y
Y si hay muchos desarrolladores que son principiantes, no digo de Git, sino en el desarrollo del proyecto, principiantes del proyecto, ¿no? Conviene tener este flujo de trabajo para controlar un poco, un poco mejor cómo realizar el desarrollo, porque al tener muchas ramas se torna un poco burocrático, porque si yo quiero implementar algo nuevo, bueno, tengo que crear a partir de la rama develop una rama propia para poder crear una nueva funcionalidad, y cuando está lista, ahí recién se lo puedo enviar al desarrollador para que lo evalúe y lo incorpore a la rama develop, que va a formar parte de la que sigue. Entonces, se van creando ramas que algunas pueden tener larga duración y están más alejados de la rama principal. Y después otros se encargarán de hacer la release, de hacer la prueba, etc. Pero es una estructura cuando tenemos proyectos grandes, y es un proyecto establecido, acá habla de producto, pero es básicamente el proyecto, establecido, o se gestionan en equipos de trabajo grandes, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto que tenga varios módulos, necesita distribuirse tal vez el desarrollo y controlarse cada cosa que se va incorporando. Entonces, tiende a ser un poco burocrático, tiende a ser planificado, porque se va a ver bien qué funcionalidades son las que ya están listas para poder incorporar develop después a la, a la del lanzamiento, a la del release. Y por otro lado, las desventajas es que al ser tan burocrático, las desventajas están cuando recién se está comenzando el proyecto. Porque yo inicio el proyecto y bueno, y si empieza el proyecto, por lo general es uno o dos los que tienen el control del repositorio, y si llegan muchas funciones, y si otros están desarrollando muchas funcionalidades, tardan en poder aprobarlas para poder llevarla a la rama de desarrollo, y después que se incluya en la rama principal. Entonces, se torna como un cuello de botella cuando recién se está empezando un proyecto. La idea de este flujo de trabajo es cuando son proyectos grandes y tenemos mucha iteración. Y la desventaja es, supongamos que nuestro proyecto es que necesitamos rápidamente hacer cambios, o las implementaciones de las nuevas funcionalidades se aplican rápido. Aquí está de nuevo el tema del cuello de botella. Nos frena porque tenemos que ir llevando siempre a la rama de desarrollo, ver que no haya ningún conflicto, y hay medio como esta burocracia de por medio. Y hace un freno en el desarrollo en este tipo de proyectos. Y por otro lado, la desventaja está cuando hay desarrolladores que tienen experiencia, porque los desarrolladores que tienen experiencia en este proyecto, sería bueno que directamente tomen el código, hagan la modificación, y como tienen experiencia en el proyecto y en el trabajo en grupo, ya directamente que ellos sean los que puedan incorporar el cambio en la rama principal. Entonces, le genera un cuello de botella que tiende a ser desmotivador a estos usuarios que tienen experiencia, o a estos desarrolladores que tienen experiencia en el proyecto. Entonces, tienen que esperar hasta que otro le apruebe lo que uno acaba de hacer, siendo que tiene experiencia y conoce bien los detalles del proyecto. Pero bueno, es un tipo más de trabajo, un flujo de trabajo. Bien, ¿hasta ahora alguna duda con el tipo de trabajo con Git Flow? No vimos los comandos para utilizarlos, pero es crear ramas, fusionarlas, etcétera. Digamos, tenemos lo que venimos haciendo, no hay ningún comando nuevo que hay que aprender, es simplemente aplicar lo que ya vimos. Hay mucho de fusión de rama, creación de ramas, etcétera. Pero hay un complemento para Git que se puede instalar tanto en Windows como Mac o Linux, que se le agrega estos comandos. A ver, ya les voy a mostrar en una página cómo son los comandos, solo para que lo tengan en cuenta.
Vamos a ver dónde está el resumen. ¿Sí? Supongamos que creamos un proyecto con git checkout main, checkout develop, el feature. Bueno, ya acá me da un ejemplo de cómo ir haciendo todas esas fusiones. Pero yo puedo instalar un complemento y directamente utilizar git flow, me agrega flow, y yo puedo decirle, bueno, es un hotfix que se acaba de finalizar y es este nombre. Entonces, y tiene este nombre. Entonces esto se encarga de hacer todos estos comandos de un solo saque. ¿Sí? Porque si implementamos un hotfix, por ejemplo, tenemos que hacer primero ir a la rama principal, fusionar el hotfix con la rama principal, después hacer un checkout con el develop y volver a hacer la función con la rama hotfix y luego eliminar la rama hotfix. ¿Sí? Digamos, tenemos que hacer 5 comandos cuando ya tenemos listo el hotfix. Entonces, directamente, con un solo comando, nos permite trabajar, hacer todo esto de un solo saque. Entonces, este comando estaría haciendo un git flow que a la rama hotfix la finalice y esa rama hotfix tiene este nombre. Básicamente este comando me va a hacer estos 5 al mismo tiempo. Fusionarme con la rama main, fusionarme con la rama develop y eliminarme esa rama. Y ya está listo, ya está implementado, ya está finalizado el hotfix. Lo mismo para otro, cuando inicializamos un hotfix, lo que va a hacer es ir al main y hacer un checkout con ese nombre. Son extensiones que se le da a git flow. Y así con varias. Como hacer acá lo que le decía de release 01. Acá git flow, release, finish, tanto. Finish, start. Tiene comandos bastante sencillos. Recuerden, git flow es para proyectos estructurados, proyectos grandes principalmente. Pero es popular, una alternativa como para organizar cómo va a ser el flujo de trabajo entre los distintos desarrolladores. Y por otro lado, hay otra que es también popular, que se desprende un poco de... Bueno, no se desprende, sino que se utiliza en ciertas ocasiones, pero está siendo un poco también igual popular que el de git flow, y es basada en troncales. Si lo traducí de esta manera, pero lo voy a poner entre paréntesis a cómo es en inglés. Es basado en troncales o basado en troncos. No me gustaba el término basado en troncos porque no era un término, digamos, apto. Sí, sintetiza el funcionamiento, pero bueno. Lo bueno que este tipo de flujo de trabajo me da un estilo de trabajo que es más ágil, está más orientado a proyectos que son de rápida iteración, o sea que son proyectos que pueden crecer rápidamente porque las implementaciones que hay que hacer no son complejas y se pueden realizar rápidamente. La idea es tener una rama principal, ¿sí? Que se le puede llamar master o se le puede llamar trunk en inglés, ¿sí? Pero hay una que es la principal y ahí se va dando el desarrollo principal, ¿sí? Tenemos la rama principal que va con los distintos commits, cada uno de estos circulitos son los commits de este repositorio. Cada vez que queramos realizar una nueva funcionalidad, listo, se crea una rama a partir de la rama master, se hacen los commits necesarios para implementar esa funcionalidad y luego se fusionan con la rama principal, ¿sí? Si en paralelo se desarrolla otra funcionalidad, ejemplificada por esta rama, una vez que se termina, se fusiona con la rama principal, ¿sí? Aquí la idea es dar más agilidad al flujo de trabajo. Entonces directamente no tenemos una rama develop, qué sé yo, no, es la principal. Nos desprendemos de la principal, desarrollamos el código haciendo los commits y luego lo fusionamos con la principal.
y listo. O sea, es muy sencillo, muy ágil. Y cuando aparezcan las nuevas versiones, o sea, cuando algo esté listo para una versión, entonces ahí se va a crear una rama para el lanzamiento de las versiones, que va a ser la rama para la versión 1 en este caso. Se van a agregar los distintos commits de acuerdo a las fallas o algunas características que falten solucionar. Y por último se agrega una etiqueta cuando esté lista para desarrollar, cuando está listo para liberarse el código. Acá no hablan de implementar o de fusionar nuevamente en la rama principal, porque ese cambio que se hizo se puede después implementar en la rama principal como una funcionalidad y después utilizarlo. Pero por lo general aquí se desprenden de las ramas principales y se trabajan sobre esto. O sea, es algo, esta rama que se crea de lanzamiento va a trabajar sobre correcciones de esta rama. Pero estas correcciones no se van a fusionar con la rama principal, porque justamente la rama principal es como la de desarrollo actualmente. Entonces ya sigue el desarrollo y como es tan ágil, ya no podemos fusionarlo porque vamos a traer una complejidad grande. Porque en el momento en el que detectamos la falla y lo corregimos en este commit, capaz que pasaron días o una semana. Y todo ese código en una semana de diferencia puede ser mucho y ya se dificulta fusionarlo con la rama principal. Entonces directamente lo que se detecta, capaz que después se haga un commit específico que se repita esa solución a esa falla. Pero es un estilo de desarrollo simple, porque busca la agilidad ante todo. En la parte de desarrollo, como que es primordial la agilidad, ¿no? Es que Porque ya también sea, depende del proyecto y el tipo de software que vos desarrolles. La verdad que hay que ponerlo en una balanza, porque eh, no es que este sea la perfección pura y hay que usar siempre este, sino que esto es útil para desarrollos así acelerados que estás ahí cambiando constantemente. El de Git Flow es justamente lo contrario, es más estructurado, es más pausado. Tenemos un proyecto que ya es grande, entonces ya no va a crecer tan rápido como otros. Entonces se opta por este otro cuando hay un desarrollo ágil, digamos, cuando esté acelerado o haya muchas personas trabajando. y este profe, por ejemplo, ¿a cuál lo aplicaría? Si el otro sería como para proyectos grandes, que van más lentos, más seguros. Este, por ejemplo, Justamente para proyectos chicos que recién se están empezando. Ya va a ver las ventajas y desventajas de este con respecto al otro, y es totalmente inverso. Digamos, las ventajas de este son las desventajas del otro, y así. Pero si entendieron cómo es el flujo de trabajo, es simple, es mucho más simple que el anterior. Seguimos trabajando con ramas, acá lo principal es trabajar con ramas, pero todo se basa en máster, en ese tronco principal, por eso es basada en troncales. Esa rama principal es donde va desarrollando lo principal. Cuando está listo, se hace la rama release. Cuando hay una nueva funcionalidad, se crean las ramas para las funcionalidades y se vuelven a fusionar con la principal. Eh, entonces, justamente, esto que es basado en troncales tiene la ventaja cuando el proyecto recién se está empezando, porque necesitamos rápidamente hacerlo crecer al proyecto, porque cuando el proyecto es nuevo, todo hay que hacer. Entonces, rápidamente necesitas ir haciéndolo crecer al proyecto hasta que adquiera cierta madurez. Después se puede migrar, una vez que tenés esa rama main lista, podés migrar a otro más similar a Git Flow y para tener un mayor control. Pero acá la idea es justamente lo contrario a Git Flow. Acá se utiliza cuando recién se está comenzando. Como al ser ágil y hay que hacer muchas cosas, le da la agilidad como para que se siga avanzando el proyecto. Justamente lo que había decíamos, cuando se necesita iterar rápidamente, cuando necesitamos un flujo rápido de trabajo. Y cuando se trabaja con desarrolladores con experiencia, estos desarrolladores en la experiencia en el proyecto, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien que ya conoce el proyecto, que lo está desarrollando bien, entonces
no tiene por qué él esperar hasta que en el develop le fusionen lo que está haciendo. Directamente toma el main, hace el cambio que necesita hacer y ya tiene los permisos para poder incorporarlo. En este tipo de trabajo, por lo general, el grupo de trabajo suele ser pequeño y todos tienen acceso a la rama principal o al repositorio. Entonces, todos rápidamente pueden empezar a hacer cambios y van haciendo fusiones de los cambios cuando hacen nuevas funcionalidades. Pero si tenés justamente la desventaja es cuando el proyecto, y otro tema es que cuando el proyecto es cerrado, como dijimos, en un grupo chico de trabajo, necesitamos desarrollarlo rápido y el proyecto no es, y está solamente, por ejemplo, en una empresa o en un grupo pequeño de trabajo. Y ya cuando es un proyecto público, cuando muchos lo utilizan, muchos lo desarrollan, este modelo ya no es ventajoso, porque justamente no tenemos el control que nos da GitFlow. GitFlow nos da el control de acuerdo a tener esas ramas para ir controlando quiénes son los que van agregando. Entonces, cuando tenemos un proyecto grande de código abierto, ahí empiezan las desventajas, porque vamos a tener mucha gente haciendo ramificaciones para agregar sus funcionalidades de la rama principal. Y si es mucha gente, posiblemente se estén dos personas o dos grupos de trabajo estén realizando la misma funcionalidad. Entonces tenés dos equipos de trabajo realizando el mismo trabajo. Entonces no tiene sentido. Y ahí te conviene usar el de GitFlow, en donde sabes qué funcionalidad se va a ir haciendo, quién la va a ir haciendo, etc. Y obviamente cuando hay acá desarrolladores principales y capaz que alguna macana puedan llegar a ser estos desarrolladores nobles en el proyecto, entonces no te conviene darle esa autoridad para poder hacer los cambios en la rama principal. Ahí te conviene cuando son desarrolladores que recién están empezando en el desarrollo del proyecto, es tenerlos controlados con otro tipo de rama. Y obviamente no nos es útil cuando tenemos un grupo, muchos equipos de trabajo o un proyecto establecido, un proyecto estable. Porque justamente se pierde el orden que te da el GitHub. Sí. ¿Se entiende? Más o menos los flujos de trabajo. Sí, profe. Sí, No, no me centro mucho en qué comandos utilizar, porque como se habrán dado cuenta, son todos los comandos que ya vimos. Es simplemente crear ramas, fusionarlas y en el momento de fusión resolver los problemas que puedan ocurrir. Ahora voy a mostrarles cómo crear etiquetas, ¿sí? Que eso es algo pendiente, es algo sencillo que siempre lo dejo o me olvido, que son justamente estas etiquetas que están aquí. Bien, vamos a ver cómo trabajar con estas etiquetas, que es lo último que nos queda por ver. Y vamos a ver qué pudieron avanzar en la tarea y si tuvieron problemas los vamos a ir resolviendo. Así que denme un minuto así. Así vemos rápidamente cómo crear etiquetas. No es para nada de complejo digo, pero las vamos a crear como para verlas. Veamos, a ver, voy a abrir un repositorio que ya tengo creado, este de repo. Veamos, acá están los cambios que usamos para los parches, los voy a eliminar. Voy a agregar un git bash aquí. No, ¿está aquí? No, este es el otro. Esto, por la duda lo borro. Salgo. Acá está git
en repo, que estoy en la rama nueva. Sí. ¿Cuántas ramas hay? Creo que era nueva, master y beta. Ah, son varias ramas. No hay problema, vamos a dejarlas ahí. Voy a ver todas las ramas, dónde están, cómo están desplegadas. Para ver. Ajá. Bien, ahí veo dónde está la rama beta, la master y la nueva. O sea, la beta es una de las viejitas. Después la rama beta se fusionó con la master. Y después se creó una rama nueva que también se desprende de master. Voy a crear una etiqueta en una de cada rama y después voy a fusionar la de master con nueva. O sea, eso en resumen lo que voy a hacer para que veamos cómo el tema de etiquetas. O sea, primer paso voy a saltar a la rama beta, voy a crear una etiqueta en beta que le voy a poner algún nombre en especial. Elimino la rama beta, me voy a la rama master, voy a crear una etiqueta, la voy a fusionar con a nueva, también le voy a crear una etiqueta, después a master la voy a fusionar con nueva, y vamos a ver viendo cómo nos quedan las etiquetas, ¿sí? Entonces, primer paso, saltar a la rama beta y crearle una etiqueta. Supongamos que voy a saltar a la rama beta, entonces tengo que hacer un git checkout. Y checkout beta, estoy en la rama beta. Aquí voy a crear una etiqueta, perdón, y la etiqueta se va a llamar, la etiqueta la voy a crear como git tag y le puedo dar el nombre de la etiqueta. En este caso voy a ir a la versión beta, pero voy a poner b1.0b como para decir que es la beta de la versión beta de la 1.0, ¿sí? Es un nombre, uno elige acá qué quiere colocarle. Yo simplemente voy a colocar esto. Si no especifico nada más en este comando, me va a tomar la rama beta, donde estoy parado. ¿Sí? Ahí creo la etiqueta. Voy a volver a abrir el gitk con todas las ramas para ver cómo me va quedando. ¿Ven? Ahí me aparece la rama beta y apareció esta etiqueta en color amarillo. Y tiene un triangulito aquí a la izquierda. Esto me indica que es una etiqueta. Entonces, las ramas en este visualizador nos lo muestra con un color verde y un rectángulo. Y en negrita, la letra negrita para aquella rama en donde yo estoy parado. En amarillo, con un lado izquierdo triangular, y en color amarillo aparece el nombre de la etiqueta. Y la etiqueta ya queda ahí. Yo después puedo eliminar la etiqueta, etc. Pero la idea de la etiqueta es que no tenga que moverse. La idea de la etiqueta es que esté ahí. Me referencia. Yo etiqueté ese commit. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir a la rama master, salto a la rama master, elimino la rama beta y me debe quedar como referencia la rama, digamos, al yo borrar la rama ya pierdo referencia a este commit, pero como me queda la etiqueta, todavía con la etiqueta yo puedo referenciar a ese commit. Así que vamos a hacer eso. Primero, git checkout a la rama master. Y ahora voy a eliminar la rama beta. ¿Qué comando utiliza? Ahora les pregunto a ustedes. ¿Qué comando usaba para eliminar la rama beta? Git y ¿qué más? A ver si tienen fresco los comandos. Branch-D, puede ser. Bien. Muy bien. Branch porque es una rama y D porque quiero eliminarla, hacer un delete. Y le pongo el nombre de la rama, beta. Con esto me dice que se eliminó la rama beta. Vuelvo a abrir con el gitk todas las ramas
y tenemos, ya no está más la rama beta, pero nos queda la etiqueta. O sea, esa etiqueta nos sirve en este caso para referenciar a ese commit. Y esa etiqueta se va a quedar pegada a ese commit. Nosotros podemos crear una rama a partir de esa etiqueta, pero la etiqueta no se va a mover con la rama. Se va a quedar pegado a ese commit. Voy a hacerlo. No lo voy a hacer con este, sino con master. Ahora voy a crear otra etiqueta en donde está parado ahora master. Git tag. Le pongo el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, es la de master, o sea, es la versión, ya es la versión 1.0, no es ninguna beta ni nada por el estilo, ya es la versión definitiva. Hagamos de cuenta, ¿no? Creo la etiqueta y se me creó en la rama master. Si yo voy a visualizar todas las ramas, me encuentro como que ahora me aparece la etiqueta en ese commit. ¿Sí? Yo le puse una etiqueta a ese commit. Entonces yo ya puedo referenciar a ese commit. Si yo no tengo la etiqueta y necesito ramificarme a partir de ese commit, la otra opción que yo tengo es utilizar el checksum. El checksum es la otra referencia que yo tengo para poder crear una rama a partir de ese commit. Pero como tengo la etiqueta, puedo hacer uso de eso. Ya vamos a ver cómo lo hacemos un commit o creamos una rama a partir de la etiqueta. Lo que tengo que hacer ahora es fusionarlo con el merge con nueva. Voy a fusionar la rama master con la rama nueva. Como estoy en master, yo hago git merge nueva. Me hace un fast forward. Pero llevé a la rama master a la nueva. Y la etiqueta no se movió con master porque no está apuntando al commit. Eso lo quería recordarle. Entonces acá ya tengo dos etiquetas que me hacen referencia a esos commits. Versión 1 y 1.0b. Ya estoy en la rama master, ya está unido o fusionado con nueva. Voy a eliminar la rama nueva y voy a tratar de crear ahora una rama a partir de la versión de esta etiqueta 1.0. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, primero elimino la rama nueva, git branch-d, y el nombre de la etiqueta, nueva. Si me fijo, todas las ramas, vamos a ver que ya nueva no existe. La única rama que tenemos es master. Y tenemos las etiquetas. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es, voy a crear una rama con un cierto nombre, pero que esa rama se cree a partir de esta etiqueta, la versión 1.0. Con este comando, ¿qué es lo que voy a esperar? Si voy a crear una rama dentro que apunte al mismo lugar donde esté la etiqueta 1.0, me debería aparecer aquí un recuadro verde con esa rama. Entonces vamos a hacer, a ver si funciona, espero recordar. Git branch, ¿sí? Git branch para crear la rama. Le voy a poner el nombre de la rama. Era, ¿qué nombre puede ser? Voy a poner rama 1.0, como para decir que es en la rama 1.0. Y aquí yo puedo especificarle la etiqueta. Espero que pueda especificarle la etiqueta. Ahí está. Vamos a ver si lo hace. A ver, creo que sí. Ahí está.
acabo de crear esta rama, guión 1.0, y está en la etiqueta B1.0. Para repetirles el comando, es git branch, nombre de la nueva rama, y después le especifico la etiqueta en donde va a apuntar esa rama. Entonces yo ya tengo una nueva rama creada a partir de esa etiqueta. Entonces, si yo ahora salto a la etiqueta rama-1.0 y agrego commits, esos commits van a estar asociados al commit que están apuntando la etiqueta y la rama. ¿Sí? Voy a hacer eso. Vamos a hacer algo ficticio de saltar. Está medio... Parece que a Windows se le dio por querer leer mucho el disco. Bueno. A ver, no están haciendo algo raro. Mm. No le gustó que haga esa rama, me parece. No le gustan las etiquetas a este Windows. Si hay algo... Anti-malware service. A ver, que me lo ordene. Windows Module Installer Worker. Ah, está queriendo actualizar el Windows. Y debe ser algo de eso. Bueno, ahora a Windows se le ocurre actualizar cuando no pasa eso, ¿no? Y eso que le deshabilita el servicio. Bueno, Windows virtual, ¿qué le vamos a hacer? ¿En qué estaba? Ah, crear una nuevo commit en la rama master. Vamos a abrir archivo. Este archivo es de la rama beta, así que vamos a agregar, no vamos a hacer nada complejo, sino nueva línea en rama-1.0. A guardar. Y voy a hacer el commit. Git commit -am. Cambios en rama 1.0. Si agrego esto, deberíamos ver. Uy, cómo me nos ralentiza esto, che. Bueno, ahora el Windows virtual se puso. Bueno, ahí apareció. Ven, acá vemos que se modificó línea en la versión 1.0. Ah, no, me acabo de dar cuenta. ¿Cuál fue mi error? A ver quién se da cuenta.
Que lo hizo en la rama master. Exactamente, por eso no veíamos ninguna bifurcación. Lo acabo de hacer en master y no creé la rama, pero no hice un checkout. Así que voy a hacer eso. Cuando pueda hacerlo, ¿no? Ay, Dios mío. Espero entiendan mi frustración porque yo no le dije a Windows actualizate. ¿Por qué actualiza? Ay, Te creo que está con otra cosa ya, profe. sí. Porque sabe que es viernes. Y checkout rama 1.0. Bueno, cuando haga el checkout, vamos a meter el checkout. Windows Update. Lo había deshabilitado. ¿Qué? Windows decide que se deshabilita. Ujú, sí. Tal cual. Y no quiere, no quiere. ¿Qué se pasa en Windows 10? En Windows 7 era mejor. Se pusieron más autoritario en Windows 10. Sí. Y eso que le había hecho las dos. Bueno, ya se va a detener. Estoy en el que checkout. Vamos a modificar el archivo. ¿Qué es esto? Este era las páginas que hemos visto. Acá repo. Vamos. Ahora sí. En rama 1.0. Ahora sí. La nueva línea está en la otra rama. Ahora sí. Git commit en rama 1.0. Ahora sí. Y se agrego el git al. Ahora sí, ¿ven? Ahora están la rama 1.0, me acaba de agregar un commit y el commit anterior es el de la etiqueta. ¿Ven? Y acá vemos cómo la etiqueta queda fija. A ver, es cierto que tengo. Para anotar, acá la etiqueta está fija. En esta. El nuevo commit se agregó aquí, en la rama, pero la etiqueta siempre me va a apuntar a ese commit, en el que yo hice una etiqueta cuando estaba master en este commit. Fíjense que cuando yo hago un commit, la etiqueta se queda fija en el commit cuando yo lo creé y no se mueve más, pero las ramas sí se mueven. Cuando yo creo commits, las ramas se van agregando. Y dentro de lo que es Git, una rama y una etiqueta no es mucha la diferencia, porque los dos son referencias a commits. La diferencia es que la rama, cuando yo creo nuevos commits, la rama se da a desplazar al nuevo commit que acabo de crear. En cambio, la etiqueta me referencia también un commit, pero se queda fijo en ese commit, no se mueve. Yo puedo borrarlo y hacer lo que quiera a la etiqueta, al igual que en una rama. Pero desde el punto de vista funcional, los dos hacen lo mismo. Una rama y una etiqueta apuntan a un commit, pero la rama se mueve con los nuevos commits. La etiqueta no. Y yo puedo utilizar las etiquetas como si fuesen ramas para hacer un checkout, para hacer un git branch, etc. Sí, borrar todos los dibujos. Cerrar. Por ejemplo, parece que se calmó, ¿eh? Did not respond to this. No importa. Pero está más ágil ahora. Supongo. ¿Por qué les digo que es lo mismo?
Vamos a volver a ser un poco culillo con la carpeta de Git, que yo les digo, si no saben, no se metan. Pero voy a hacer visible la carpeta .git, que, ya saben que adentro está todo el repositorio. Y fíjense que hay acá en referencias, en refs, tenemos las cabezas, por decirlo así, que van a ser las cabezas de las ramas, y las etiquetas. Dentro de las cabezas va a estar todas las ramas, la master y la rama 10. Y estos archivitos no son ni más ni menos que archivos con el número del commit, o sea, el checksum. Esta es la manera en que Git guarda las referencias. En un archivo con nombre master, con el número del checksum de la rama. Lo mismo que para rama 1.0. Abrir con Notepad. Aquí está master. Bueno, espero que aparezca el otro. Acá está, rama 1.0. Es la referencia del otro checksum. Y por otro lado, las otras referencias, no importa. Las otras referencias son las ramas, las etiquetas, que acá está la 1.0 y la 1.0b, que son las dos que hemos creado. Si yo veo el contenido de este archivo, es justamente también una referencia a un commit. ¿Sí? Desde el punto de vista funcional, tanto las ramas como la etiqueta son referencias a commit. Pero la etiqueta se queda fija en un commit y las ramas se va moviendo con los nuevos commits. ¿Sí? Se va desplazando. De nuevo, no entren a ese directorio si no saben qué están haciendo, para evitar cualquier problema. Bien, ¿alguna duda con etiquetas? ¿Entendieron el concepto de etiqueta y en qué lo podemos aplicar? Sí, profe. Bien. Otra de las utilidades de la etiqueta es cuando crean nuevas versiones. Estamos trabajando en el proyecto, decidimos que ya está lista para publicarse. A ese commit de la publicación se le hace una etiqueta y se borra la rama. Como la rama ya no, a menos que tenga fallas, pero como esa rama ya no va a crecer más y ya no la necesitamos, la podemos borrar. Pero nos queda la etiqueta apuntando a esa nueva versión. Entonces, si llega a haber alguna falla futuro, está la etiqueta disponible como para continuar y crear una nueva rama y continuar con ese desarrollo para solucionar el problema. Así que el principal uso de las etiquetas es justamente especificar cuáles son las nuevas versiones. Ahí está el principal uso de las etiquetas. Y dentro de GitHub, que no nos hemos metido en mucho, vamos a ver si encuentro un proyecto que tenga etiquetas. Ahí lo voy a hacer con el navegador Yo común. no sé si usted lo dijo, no llegué a escuchar, pero ¿se pueden hacer checado a las etiquetas? Sí, Ya. pero a ver, hay que especificar el nombre. Vamos a probar, déjame probar ahora, a ver si es así. Deja ver cómo estaba. Sí, por ejemplo, voy a hacer un git checkout a esta rama, al B1.0b. Ahí está. Git checkout -b para crear la nueva rama que se va a llamar nueva beta, por decirlo así. Y si le especifico
la etiqueta, debería saltar, crearme la rama nueva beta y saltar a la nueva rama. Y tiene que estar apuntando a la etiqueta. O sea, este comando hace dos cosas. Crear la rama en donde está apuntando la etiqueta B1.0 y saltar a esa rama. Vamos a ver si es así. Acá en celeste nos muestra que está en esta nueva rama. Ahora quiero verificar si está en la etiqueta B1.0b. Esto lo puedo cerrar. Bueno. Mientras voy abriendo el navegador para buscar un repositorio. GitHub. También se podría hacer un checkout al commit usando la etiqueta. Al Sí o commit sí, usando el checksum. claro, Acá, pero sí, acá estamos usando. en vez de usar ¿cómo se llama? El ID, usar la etiqueta. ¿Cómo a esto? Claro, pero sin crear el branch. Está bien, pero ¿qué nombre va a tener la rama? O sea, la etiqueta es una referencia, pero la etiqueta no se va a convertir en rama. Ajá. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Voy a probar lo que vos me decís. No creo que me cree una nueva, capaz que me cree una nueva rama con el mismo nombre de la etiqueta, pero puedes darse, pero la verdad no sé. Pero acá sí vemos que la nueva beta se creó a partir de la etiqueta B1.0b y ya saltó a la rama. Vamos a probar eso que vos me decís. Lo que voy a hacer ahora es un git checkout. Bueno, como lo escribo bien, checkout master. Voy a eliminar la rama, git branch -d nueva beta. Y vamos a hacer este git checkout, pero directo a esto así. Me parece que me va a crear una rama en master con ese nombre. Ahora que lo estoy pensando, capaz que hace eso. Sí, ¿ves? Me creo una rama con nombre B1.0b en master. Ya sí o sí tenés que especificar los dos parámetros. Por un lado, primero, el nombre de la nueva rama y segundo, la etiqueta. Si no le pasas ese segundo parámetro, ese último parámetro, lo va a tomar a master como por defecto. Bien. B1. Ahí está. Ahora voy a compartirles un proyecto simplemente para que tengan un ejemplo, digo. Lo voy a compartir al navegador. Así también se podría usar el git revert y usar la etiqueta. Git reverse. No tengo mucha experiencia con ese comando, te digo. Ah, bien, pero no, igual me refería a que se puede usar de referencia a la etiqueta en vez de usar el... Sí, sí. Ajá. Y si no tienen referencia al commit, o sea, no tienen una etiqueta al commit, pueden crear una etiqueta y ponerle el checksum a la derecha. Cuando creamos la etiqueta, git tag, el nombre de la etiqueta, y después puedes ponerle el checksum de ese commit. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahora. Pero lo bueno es que no hay que poner todos los parámetros. Ahora voy a volver a compartir el virtual. Por ejemplo,
este commit. Acá se fusiona con rama secundaria. No tenemos una etiqueta que apunte a ese menos una rama porque ya la borramos. Se puede hacer una etiqueta que apunte a este commit si vos utilizas el checksum. Entonces este checksum yo lo puedo copiar, que en realidad yo puedo copiar los primeros dígitos del checksum y te lo toma. No me acuerdo si era mínimo 10, no me acuerdo cuánto. Pero acá voy a copiar todo esto y a ver si es git tag versión 0.1, por decirlo así. Y aquí espero que se me haya copiado todo el checksum, ¿sí? Y me crearía una etiqueta en ese checksum. A ver, ahí está, ¿ve? Se fusionó con rama secundaria y se me creó la etiqueta. Entonces, a partir de ahora, yo puedo usar la etiqueta B0.1 en lugar de todo el checksum. Sí, sí. Pensar. Ujú. Un proyecto de ejemplo nomás, que es para que vean las etiquetas. Fíjense aquí, obviamente acá me dice que hay 5 ramas, y acá dice 34 etiquetas, 34 tags, ¿sí? Tags es etiqueta en inglés. Si yo entro aquí, voy a ver todas las etiquetas que tiene el proyecto en GitHub. Y GitHub nos da la posibilidad de descargar ese commit como un .zip, un .targz, etc. ¿Sí? Nos da esa ventaja para poder tener el código en ese momento en el tiempo, o esa versión en particular. Esto es una funcionalidad que tiene GitHub, ¿no? Pero si nosotros creamos la etiqueta y subimos la etiqueta, que dicho sea de paso, el comando para subir las etiquetas es git push origin master y hay que poner un -t. El -t le dice que suba también las etiquetas. Entonces así tenemos en el servidor también las etiquetas. Y en GitHub nos aparece aquí, podemos descargar el código en ese punto. Podemos crear ramas a partir de acá. Sí, nos da mucha versatilidad. En el código, perdón, aquí quiero decir, en el historial, ahí está, no me salían los commits, la etiqueta te lo muestra, vamos a ver si aparece acá una etiqueta. Capaz que acá no hay ninguna etiqueta todavía. Debería estar como lo muestra. Raro, debería salir el... No la veo acá así a mano, pero debería salir la etiqueta. Sí, acá yo puedo elegir la etiqueta, pero... qué raro. Tiene que salir la... O la estoy pasando de largo, o no me estoy dando cuenta. Bueno, debo estar pasando de largo porque debe mostrar. Bueno. Bueno, debería estar. No, me llama la atención porque no aparece. Bueno,
volviendo a lo que nos compete, les hago una consulta. ¿Cómo están para el lunes, con la tarea que tienen que hacer? ¿Qué la puede volver a explicar, profe? No me queda claro cómo hacerlo que aparezca en la página. Esa Bien. parte. ¿Pudiste seguir el ejercicio como de la semana pasada, el del lunes? ¿Pudiste visualizar algo? No lo pude visualizar. Esa es la parte que es la que le digo que estoy trabajando. Que es para Ajá. visualizarlo en una pestaña, en la página. Ah, bien. Veamos cómo está el... Ya pongo para compartir, para que me muestres el repositorio. Empezando por ahí. A ver, espera que tengo que elegir. Todavía no lo arme a todo lo que había que escribir para que se muestre. O sea, lo hice, pero tuve un error, así que lo tengo que volver a hacer prácticamente. Ah, bien. Y es esa Bueno, parte, porque sé que usted pone .io, ¿puede ser? sí. Hay que crear el primer paso. Voy a hacer, lo digo, a cuáles son los pasos. El primer paso es crear un repositorio en GitHub con el nombre de usuario de ustedes, .github.io. ¿Sí? Ahora les muestro el mío, que habíamos hecho de la clase pasada. Así lo tienen como referencia. Voy a mis repositorios. Yo creé un repositorio en GitHub con mi nombre de usuario, .github.io. ¿Sí? A ese proyecto lo cloné, le hice un git clone y todo esto que está aquí, ¿sí? Para clonarlo, lo clonas de aquí. Acá está todo el comando para hacer la clonación, git clone, todo esto. Y lo que hice fue agregar, por lo menos en mi caso, un archivo HTML. Este archivo HTML simplemente tiene este contenido, no es nada del otro mundo. La idea es que ustedes agreguen un HTML mínimo como para mostrar el perfil de ustedes, que lo pueden hacer en Word, como le había comentado. Ustedes en Word crean ese como documento, lo exportan a HTML, lo ponen en su carpeta y hacen un git commit para incorporar los archivos y después hacen un git push a Origin Master. Y deberían acceder a esa página, a esta misma dirección, a este mismo nombre que les da GitHub. Bueno, voy a poner aquí en una nueva pestaña mfpuentear.github.io. Entonces aparecería la página que ustedes crearon. ¿Se entiende el paso a paso? A vos te había fallado el repositorio con una N, una M, porque justamente no coincidía tu nombre de usuario. Creo que eras vos, ¿no? Sí, Profe, ¿en sí, qué era yo. consistiría la presentación? ¿Es lo que está haciendo usted ahora nada más? Sí, la idea es que ustedes creen una página. No me voy a centrar en la estética de la página, porque la página la pueden hacer en Word, ¿sí? La idea es que esa página contengan como si fuese un currículum de ustedes, es una presentación de ustedes mismos. Entonces, como GitHub nos da la posibilidad de crear una página personal, que en este caso va a describir quiénes son ustedes, como si fuese un currículum, vamos a evaluar, lo que yo voy a evaluar es cómo crearon el repositorio, hicieron los commits y después subieron al repositorio. Yo me voy a centrar en lo que es Git, pero la idea es que ustedes tengan como una página que les sirva de currículum, que después la puedan ir mejorando y cambiándole las cosas. Digamos, ese sería como un objetivo. A veces dice, pásame tu currículum, y le pueden mandar este enlace y ahí tienen su carta de presentación, por decirlo así. Pero por el momento no hace falta que se lo termine. No. Ahora es cómo manejan ustedes un repositorio y lo Ah, suben bien, al bien. proyecto. ¿Me entienden? Por eso digo un contenido mínimo. Después ustedes en su tiempo van a poder ir mejorándolo si les gusta o no, o pueden utilizar otra cosa.
Bien. Profe, Pero ¿puedo está. mostrarle más o menos lo que hice? No sé si... Sí, para referencia. Veamos. Si querés, tenés para compartir, sí. Ahí se ve, profe. Ujú. Bueno, yo Sí. intenté, bueno, yo creé esto, Ujú. le cargué ahí unas fotos y más o menos intenté crear la página. Ujú. A ver si puedes copiar. Ujú. Bien. Sí, Y digamos ahí le eso. fui agregando Ujú. en el archivo, me quedó, porque fui probándolo. Acá tengo otras, otros datos más abajo, en Ujú. realidad. Claro, sí, eso. Si después querés terminarlo, me parece que está bastante bien. Sí, 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 sí. Después me voy a fijar bien en cómo fueron los commits y todo lo demás, pero así como está, digamos, está, digamos, cumple con el objetivo de lo que yo pretendo. Porque ya tenés, porque seguramente hiciste un commit para hacer esto y seguramente hiciste un push, entonces eso ya estaría como hecho. Sí, porque me fue complicando en el tema de que cuando fui subiendo las carpetas con las Ujú. imágenes, entonces ahí tuve que ir haciendo los commits para que me vaya cargando, porque Claro. primero hice la modificación en el HTML y subí, hice el commit. En Claro. realidad acá dice de quinto commit, es el último Ujú. que hice. Sí, por eso yo veo estos commits, estoy viendo que estuviste trabajando, o sea, que estuviste renegando, por decirlo de una manera. O sea, que estuviste trabajando con el repositorio. Eso es lo que a mí me interesa ver. No el contenido, porque eso vos después lo vas a mejorar, si lo querés, o después lo borrás y usas para otra cosa. Pero yo me voy a centrar en el repositorio, cómo lo trabajaron. Sí me gustaría agregar mensajes más específicos, ¿no? Primer commit, segundo commit, un commit, algo que diga, se agrega título secundario, se agrega imagen de perfil, se agrega algo que especifique lo que vos hiciste, Ah, perfecto. ¿entendés? Sí, sí, sí. Que no sea tan genérico como diciendo, sino, ¿para qué existe Git si ponemos uno, dos, tres, cuatro? Digamos, Claro. Sí, tener un sí, no. contenido un poco más que Fui más represente o lo que menos hiciste. haciéndolo de Ujú, acuerdo a lo que iba viendo de la clase pasada ujú. a modo de práctica, ¿no? Bien. Sí, agrégale uno o dos commits que tengan eso que yo te digo, un mensaje de se agrega tal cosa, se agrega tal otra, entonces, o se corrige tal cosita y lo vas haciendo. Bien, Sí, pero está gracias. bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, Sí. yo tengo un viaje al interior por motivos de trabajo, vuelvo el martes. Ujú. ¿Puedo mandarle el link y defenderlo la clase siguiente o Sí, con... sí, sí, sí. ¿Ves? Sí, sí. Voy a hacer una cosa, voy a abrir en la plataforma una tarea y ahí ustedes van a poner el link. Va a ser eso la tarea, agregar el link del cuadro que le aparece para completar, es poner el link y ponen enviar y estaría. Como que Excelente. tenga eso de presentación también dentro de la plataforma. Perfecto, profe. Ujú. Eso sería ¿Cómo, que profe? entregamos el ¿Puedes trabajo. repetir? Sí, yo voy a habilitar en la plataforma una tarea que se va, le voy a poner vencimiento el lunes a la noche, ¿viste? Algo que tengamos tiempo. Ahí lo que van a hacer, siempre en las tareas aparece para ustedes completar algo, escribiendo o subir archivo. Como no hay que subir ningún archivo,
van a poner en ese cuadro el link el enlace de su página. Y ponen enviar y ya está. Digamos, para que tenga listo. una cierta formalidad de presentación. Bueno, Pero no se preocupen, el lunes vamos a tener tiempo como para que lo puedan subir. Bueno, Ahí lo logré solucionar ya, profe. buenísimo día. Así que bueno, nos vemos el lunes. Vamos a ver, nos vamos a difundir los currículums en pantalla. antes de que se vaya, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. ¿Puedo transmitirle? Ujú. Ujú. Ahí, Eso que figura ahí, Master AM, vaya rebase o rebase, no sé qué es. ¿Está bien eso? No sé qué hice, la verdad. hmm, No sé si antes me salía así, me llama la atención. no sé. ¿Probaste agregar los archivos, estos archivos nuevos? Hacer el git add de estos archivos y también un git add de esto y después hacer un commit, por las dudas. Me No, la verdad parece, que no probé, pero me fijo, me llama la atención eso, sí, esto celeste acá. sí, sí, Bueno, el rebase es otra cosa, es cambiarle la base a un commit, por eso es raro que haya aparecido así de la nada. sí, no, Si no, algo hice. Bueno, si no sí, lo sí, hago todo de prueba nuevo, o eso, sea. sí, por las dudas. Bueno, Si bueno, no, profe. hágate dice, cuando solucione los problemas, que por lo visto no sé cuáles serán, Ujú. después ejecutas este comando y debería dejar de aparecer el rebase en Ah, teoría, sí, no sé qué hice porque pero tuve no un sé. problema con el tema de Word, que Ujú. subí el Word y es como que quedaba descolocado el currículum en la Mm, pantalla, se veía corrido así, no sé. claro. Entonces lo quise borrar y uno de los archivos que Mm, tenía que borrar me figuraba era como es como una vallita que es ondulada sí, bien, y después este signo peso, que es lo que estuve viendo que son archivos temporales de Word o algo exactamente. así. Y Eh, se me complicó para borrarlo. No sé qué hice. Lo claro, terminé borrando, se ve, pero esto me quedó mal. archivos que estén ya formen parte del repositorio, no tenés que eliminarlo así nomás manualmente. Te conviene hacer un Ah, git rm. Git bien. rm y el nombre del archivo. Entonces, no solamente te lo borra de tu carpeta, sino también te lo borra del repositorio. Bien. Sí, capaz que hiciste eso y después hiciste un commit, entonces como que se perdieron los archivos, bueno, esos Bien. detalles. Ah, Sí, listo, listo. siempre es un detalle el tema de borrar archivos porque conviene hacer un git rm y no borrarlos manualmente como uno está acostumbrado. Claro. Pero son detalles que uno se va dando cuenta con la experiencia. Ah, listo, listo. Bueno, Muy bien, gracias, profe. de nada. Nos vemos el lunes. Tengan buen fin de semana y vamos a ver qué es. Listo, profe. ¿Usted habilita ahora la plataforma Sí, para subir ya el no, link? pero durante el fin de semana. Perfecto. Dale. Listo, profe. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Bro. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.